Muy buenos días para todos, es un placer recibirlos una vez más en Buen Vivir. Hoy nos dedicamos al corazón, porque septiembre es el mes de la salud cardiovascular y ustedes ya conocen la semana que se festeja hace tiempo, va a ser sobre fines de septiembre, del 27 al 1 de octubre, y vamos a estar hablando mucho en Buen Vivir, porque es importante conocer qué es la primera causa de muerte en el país. Uno piensa en el cáncer y bueno, le parece que no, pero sin embargo, tanto en las mujeres como en los hombres es tremendo. 25,4, perdón, por ciento de las muertes son por problemas cardiovasculares. 24 personas al día. Nos fijamos mucho en el COVID, que es verdad que en el momento subió, pero esto se mantiene y hay que tomar conciencia. Y de eso vamos a hablar con dos cardiólogas, que a las dos le doy la bienvenida. A la doctora Mónica Gianbruno, gracias por estar. Ella es, expresidenta de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y también del Comité de Cardiología de la Mujer, que el 9 de marzo fue el Día Internacional de la Salud Cardiovascular Femenina. Gracias por estar. Nacional. Nacional. Es un día que logramos que sea nacional. El Día Internacional es el 29 de septiembre. Claro, es Bien. el mismo día que se festeja la Semana del Corazón. Hay un Día de la Mujer. Bien. También la doctora Beatriz Lamanna, cardióloga y miembro del Comité de Hipertensión Arterial de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Uno de los temas que son importantes, ¿verdad? De los temas a atender y que también desconocemos, doctora. Gracias por estar. Gracias a ti. Creo que se mantiene, ¿no? 1 de cada 3 personas en Uruguay sufren de hipertensión y solamente 1/3 lo sabe. Exactamente. De acuerdo a la última encuesta de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud Pública que nosotros tenemos del 2013, el 34,6% de nuestra población es hipertensa. Y además también se ha visto en los niños, que eso es tremendo, ¿no? En los niños también se está viendo obesidad, hipertensión. Y bueno, si uno piensa en su salud a lo largo de la vida, sí será importante prestar atención, ¿no? Y controlar, ¿verdad? Porque ahora se habla de que los niños se controlan a partir de los 3 años, también se controlen la presión arterial los niños, cosas que antes, hace unos años... Pensable. Pensable. Bueno, yo di algunos datos y hay un montón de factores de riesgo y hay un montón de cosas que les vamos a tirar de las orejas y vamos a repetir de forma sin cansarnos, que tiene que ver con el sedentarismo, con la manera de comer, que lo hacemos acá. En este programa hablamos muchísimo, pero hay otras cosas que pasan que nos parece que no son importantes. Vamos a aprovechar a empezar por el principio, doctora. Si empezamos con los factores de riesgo, son todos importantes. El tema de la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes para las enfermedades cardiovasculares. Y yo siempre recalco que cuando hablamos de cardiovasculares es corazón y cerebro, ¿no? Claro. Corazón y cerebro. Y todos los lugares donde hayan arterias, pero son como los órganos blancos más importantes. Digamos que de lo que más problemas hay a nivel de muertes es del infarto de miocardio y de justamente el accidente cerebrovascular. Exactamente. Después el otro problema, factor de riesgo muy importante, es el tabaquismo. Que si bien en el Uruguay hemos avanzado muchísimo, tenemos que decir que las mujeres son las que están fumando más al día de la fecha y son las que si fuman tienen infarto a edad temprana. Nosotros hicimos un trabajo de infarto y el 75% de las que infartaban menores de 55 años eran fumadoras. Así que es un factor de riesgo muy importante que determina muchísimo. Decíamos, doctora, que la hipertensión es un factor de riesgo que pesa y muchísimo. Exactamente. Se ha retirado la sal de las mesas, se trata de sacar los snacks de los lugares de las meriendas y cosas que puedan influir en el sobrepeso, pero la sal está ahí muy presente, ¿no? Sin duda. La hipertensión arterial es una enfermedad, ¿verdad? Que es cuando se tienen cifras de presión arterial por arriba de los valores que se consideran, digamos, normales, porque por arriba de esos valores esa presión daña vasos en el corazón. ¿Y qué se considera normal? ¿12, hasta 140, 90 todavía. Hay escuelas que plantean valores inferiores. El tema es que además de ser en sí una enfermedad es un factor de riesgo, o sea, favorece, predispone a la aparición de otras enfermedades. Tal cual dijo mi colega, enfermedades en el cerebro, los ACV, los accidentes cerebrovasculares, ya sean por infarto, ya sea por derrame, favorecen el infarto agudo de miocardio. También tiene toque renal, favoreciendo o ayudando a una mala función del riñón que nos puede llevar a una diálisis. Puede también dar toque a nivel de retina.
O sea, es una enfermedad y es un factor de riesgo. De ahí la importancia y por eso es como dijo ella, el factor más importante, porque es algo que además está en nuestro medio en el 34% de la población. Pero convengamos que esto no es solo en Uruguay. En realidad la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente. Y además, bueno, hay una carga genética que importa, pero también hay una manera de vivir, digamos, que eso es de lo que vamos a hablar, porque si uno modifica los hábitos, probablemente se habla de que se podría bajar hasta un 70% del riesgo cambiando la alimentación o el tema del sedentarismo, controlándose la presión, ¿no? Que también es un tema importante. Además es una patología silenciosa el tema de la hipertensión. Lo que pasa es que la hipertensión no da síntomas. La única manera de saber si tú sos hipertenso o no es con un control, con la toma de presión. Claro. De ahí la importancia del control periódico de las cifras de presión para saber o no realmente en qué valores estamos. Ahora, de acuerdo a lo que tú decías, también los hábitos de vida. Claro, los hábitos de vida pueden ayudarnos a prevenir el desarrollo de una hipertensión arterial, pero a su vez, en el caso de padecerla, los hábitos de vida nos ayudan a controlar la enfermedad para evitar que ésta nos lleve a los daños mayores. Hablábamos de los hombres y nos parece que los hombres a partir de los 45 años se tienen que controlar, pero a veces las mujeres somos los que llevamos a nuestros hombres a controlarse. Pero en el caso de las mujeres es la primera causa de muerte y hay una altísima tasa, digamos, de factores de riesgo que también, hablabas tú recién del cigarrillo. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿No nos damos cuenta de lo que nos está pasando? ¿Los síntomas son un poquito diferentes a lo que imaginamos? Las mujeres actualmente, las cifras que tenemos son desde 2019. En esta Semana del Corazón se van a conocer las nuevas. La primera causa de muerte en las mujeres es la enfermedad cardiovascular, seguida también por el cáncer con cifras altas. Cuando hablamos de cardiovascular, primero es el accidente cerebrovascular y después el corazón. En los hombres, el cáncer, es decir, la enfermedad cardiovascular bajó un poquito, así que el cáncer lo ha pasado y después viene la enfermedad cardiovascular, pero bastante parejo. Debemos decir que gracias a las concientizaciones que hubo en los hombres y ahora en las mujeres y al trabajo que hacemos los cardiólogos, esta enfermedad va disminuyendo. No solamente en el Uruguay, también en el mundo, lentamente en los países desarrollados va disminuyendo porque se diagnostican, es decir, se previene mejor, se diagnostican mejor y se tratan mejor. Bueno, estos 3 puntos son en los que las mujeres vamos atrás. Se previene menos porque la mujer, por muchas cosas psicológicas y demás, está fumando más que los hombres, le cuesta más dejar de fumar que los hombres. Yo tengo un paciente hombre y un paciente mujer. Al hombre le explico, y más si tuvo alguna enfermedad, que tiene que dejar de fumar, y a la consulta siguiente, si no dejó, va por la mitad. La mujer es mucho más difícil por más que la pongamos en un plan de tabaquismo y demás, por otros factores. La mujer se cuida menos a sí misma en cuanto a la salud. Es decir, todos sabemos que como mujeres hemos llevado a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestros padres, hasta a nuestros cuñados, nuestros tíos y los consuegros al médico. Son pocas las veces que los hombres hacen lo mismo por las mujeres. Ahora, en el caso de la sintomatología, el hombre dice, bueno, me duele el brazo, me duele el pecho, siento una presión. Pero las mujeres, por diferentes testimonios de las mujeres de rojo que estuve mirando, decían algunas que sintieron un ardor o sintieron un malestar estomacal o un dolor en la espalda. Entonces, da la sensación de que eso no está relacionado con el corazón. Eso como que despista, ¿no? El diagnóstico de Angor, que así se llama el dolor en el pecho, fue hecho hace muchos años sobre 100 pacientes, de los cuales 99 eran hombres y había una mujer. Entonces, 99 síntomas habituales en los hombres y una mujer que puede coincidir o no. Es decir, el infarto en la mujer puede venir igual, como nosotros decimos, de libro, porque el libro fue escrito por los hombres, de libro con los mismos síntomas o con algunas diferencias. Pero solo el que piensa que a la mujer le puede venir
lo diagnostica, que ahí va la segunda parte. Es decir, la mujer tiene que darse cuenta que esto que le está pasando no es que le esté por venir la menstruación, ni que esté nerviosa, ni que esté triste, no. Es algo diferente, importante, y entonces consultar rápidamente. Y el médico, el que recibe el llamado, saber que si una mujer llama y generalmente ese problema que tenemos, lo apabullamos con cosas, le explicamos de que me empezó a doler y que mi hijo y que mi suegra y que no sé qué y que me estoy nerviosa. El médico, ¿qué dice? Esta mujer está un poquito nerviosa, vamos a darle un sedante o voy a ir dentro de una hora. El paciente hombre es mucho más conciso. Si tiene un infarto, tengo una plancha en el pecho, tengo un elefante, tengo un dolor. Y todo el resto de lo que pasa alrededor de la casa o de lo que sintió el día anterior y demás, no lo cuenta. Entonces el médico llega en 5 minutos y le trata el infarto a tiempo. Mucho más concreto, digamos. Exactamente. ¿No? Ahora, 4 de cada 10 mujeres entre 25 y 64 años presentan 3 o más de estos factores de riesgo. Esto es una cosa muy interesante de entender. La pandemia tampoco ayudó, ¿no? En cuanto a la alimentación y el sedentarismo. Pero hay que la obesidad, el sobrepeso y la obesidad van ganando también terreno, porque en las encuestas estas de factores de riesgo vemos que la obesidad, lejos de bajar, al contrario, viene en aumento, y la obesidad es un factor de riesgo. Sumarle el sedentarismo, que como tú decís, la pandemia mucho no colaboró, porque al menos al principio era el quédate en casa, entonces yo qué sé, había que ver cómo se interpretaba eso del quédate en casa. Bueno, favoreció también a que hubiera más gente quieta, cosa que también... No, y aparte el sedentarismo con el deporte y con la actividad o la pausa esa activa, son como diferentes cosas, porque uno puede trabajar 8 horas sentado, pero levantarse, caminar, moverse, elegir la escalera en vez del ascensor, a veces somos más cómodos, ¿no? Y parece una tontería, pero eso nos puede salvar la vida, porque el estar en movimiento, el que se oxigenan nuestros músculos y que se mueva, digamos, la sangre, nos cambia, ¿no? Todo lo contrario con hacernos mala sangre, como ese refrán, pero que de alguna manera algo de verdad tiene, ¿no? Sé que hay una app interesante que me gustaría comentarla, que se llama Cerca, que la puedes poner en el teléfono en forma gratuita. Es espectacular. Y esa app Cerca, ¿en qué nos puede ayudar, doctora? En todo, en la vida. Si yo tengo una app, en este momento tendría que correr a buscar mi celular, aprieto y me dice dónde hay un cardiodefibrilador. En este caso... Entonces, el cardiodefibrilador, estamos hablando del paro cardíaco, ¿no? Claro, una emergencia, una persona que está en el piso, un familiar, alguien que estamos conoces. Acá y alguno de nosotros se cae. Lo que tenemos que hacer es buscar dónde está el cardiodefibrilador más cerca, otro empezar el masaje y el otro llamar a la ambulancia. Es decir, el cardiodefibrilador es un elemento que está a la mano de todos, que lo puede usar cualquier persona sin estar preparada porque te va diciendo los planos, las cosas que hay que hacer. En la app también te dice cómo hacer. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Este es un tema del que hay que hablar. El año pasado se murieron 8.855 personas en Uruguay de este tema, en el mundo también. Pero cambiando los hábitos de vida, podemos cambiar también y podemos hacer una prevención. Así que a la doctora Mónica Gianbruno y a Beatriz Lamana les quiero agradecer a las dos. Estaremos activas, participando, todas de rojo hoy, para que la mujer también tome conciencia. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias. Gracias a ti. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de la salud cardiovascular, pero vamos a hablar del vínculo que tienen con las disfunciones sexuales. Quédate.